Bienvenida, Vale, después de un tiempo que no nos veníamos viendo con tanto cambio tuyo por los distintos países de Europa que andás, ¿no? Sí, hace mucho que no nos hablábamos, la verdad, hace mucho, mucho. Bueno, pero sos una argentina de corazón y siempre nos seguís acompañando a todas las iniciativas que hay por acá por Argentina, vos seguís en contacto con todos. Sí, total. Sí, yo me fui de Argentina hace 24 años, casi. Tengo 46, o sea, casi casi la mitad de mi vida. Pero me acuerdo cuando nos conocimos, una de las cosas que hablamos es eso, que en cuanto pude entender, que me llevó un tiempo largo, que no tenía que estar lejos de casa, que podía generar un puente con eso que yo siempre extrañaba tanto, que era Buenos Aires, eh, se podía hacer de la manera que empezó, nada, gracias a la pandemia también fue mucho eso. Empezar a construir, que creo que fue un poco antes que nosotros nos conocimos, y después se solidificó en ese momento. Y siempre seguí en contacto con Buenos Aires y con proyectos. Lo interesante con vos es, bueno, yo siempre digo que la gente que está como cercana tienen como mucho recorrido, ¿no? Entonces, eh, vos y yo nos conocimos en el club, pero tenés toda una formación con lo Montessori, después nos fuimos relacionando por otros autores como Barrett y fuimos descubriendo este mundo de la conciencia. ¿Querés contarnos un poquito tu recorrido cuando llegabas acá y qué se te fue develando, ¿no? En este espacio que fuimos transitando juntas? Bueno, lo primero que me surge, nada, decirte es que cuando nos conocimos, sé que pasó algo como muy mágico, pero que también quizás no era el momento de hacer algo o de materializar algo, pero sí que siempre me dijiste que iba a ir cobrando sentido orgánicamente a medida que íbamos caminando. O sea, y siempre me quedó como muy presente eso. Yo en realidad, nada, me mudé a Londres a los 21 años, hice de todo al principio, como mucha gente que se va del país, incursioné en la cocina, tuve mi propio restaurante y por razones de la vida terminé como aterrizando en la educación y trabajé prácticamente todo el resto de los 12 13 años con educación Montessori. Empecé como nada, como asistente y terminé siendo directora de la parte inicial. Y después me especialicé mucho más en neurodiversidad, ¿no es cierto? En todas esas maneras diferentes de aprender. Y esa como que ahí anclé una pasión muy grande en mi vida, que todavía la tengo. Y me acuerdo que después, cuando me pude sentar en este lugar, empecé como a experimentar en otras cosas, hice de todo, hice cursos de chamanismo, de Reiki, de registros akáshicos, meditación. Me acuerdo que empecé a meditar hace mucho, mucho tiempo con una persona que abrió una app, me acuerdo que uno fue uno de los primeros apps que se llaman Headspace. Su nombre es Sandy, que terminó siendo un monje budista. Bueno, empecé haciendo mindfulness en sí, hace, no sé, 9 años. Y, y nada, a poquito me fui acercando a, dejando un poquito más la educación y empezando a converger con todas estas otros aprendizajes. Y así fue que nos conocimos, en realidad nos conocimos por una red de profesionales que después me llevó al club de lectura. Yo era muy buena estudiante, ¿no es cierto, Daphne? Yo Mm. soy muy, como que me apasioné, me acuerdo que leí Deja de ser tú, yo automáticamente ya pasé a Supernatural, ¿cómo se llaman? Me acuerdo que Supernatural, sí. Supernatural, y me acuerdo que en los clubes de lectura, yo inclusive yo íbamos para adelante y nada, nos reíamos nosotras porque me enamoré profundamente, para mí fue un gran cambio Mm, conocerlo. mm. Más allá de todo lo previo que recién hablábamos, ¿no? Un poco de todas estas otras cosas que vamos aprendiendo en la vida, cuando empecé el club de lectura fue como un gran anclaje, Mm. como empezar a entender muy prácticamente los pasos a seguir. Lo veía como, su libro es maravilloso en términos te lo pone muy claro, creo, o por lo Sí, menos y lo para mí. corporaliza, ¿no? Como que todo eso que estaba Total, ahí en el aire, en un momento ancla en nuestro cuerpo. Ese es el gran aporte, ¿no? Que él trae. sí.
Y bueno, club de lectura, dispensados, el grupo de meditación, y después seguimos trabajando en otras cosas, ¿Cómo siempre fue ese vibrando. pase a otras cosas? Porque de lo individual pasamos a lo corporativo y a hacer Sí, el salto de esta perspectiva que trae, ¿no? Dispensa, yo siempre veo a través de sus distintos niveles de conciencia. Después lo llevamos a lo colectivo. Y para vos fue sí, como un nuevo descubrimiento, porque además traías, que era muy divertido, esto de la infancia, el entender desde dónde nos estamos formando, sí, y después lo veíamos en una sala directiva, ¿no? ¿Cómo fue eso? sí. Bueno, fue también de vuelta como muy sorpresivo, no lo teníamos planeado, en realidad yo tenía muchas ganas de participar siempre de lo que en ese momento era Value Games, ¿te acordás? Y me llamaste y surgió hacer este proyecto con esta compañía, que en realidad, bueno, nada, no sabemos muy bien qué pasó tampoco. Eh, y dimos un salto de hacer una integración de lo que era en ese momento Barrett, ¿Mm? con valores y Lego. Y de repente como que yo me fui a certificar en Lego, conocí a Lucio, y nos fuimos como con una valijita, vos desde Buenos Aires, yo bueno, estuvimos en Ámsterdam Ujú. con ellos, haciendo un proceso como mitad y mitad, donde, wow, ¿qué descubrimos? Primero que ¿Qué nos conocimos descubriste? ¿Qué profundamente. descubriste en esto de lo colectivo, ¿no? Yo creo que fue como un antes y un después a, bueno, esta empresa. Em, Descubrí mucho de mí misma principalmente, sobre todo de esta capacidad de por ahí en algún momento navegar aguas como difíciles y poder sacarle la emoción y salir a dar lo mejor. Pero por otro lado también tenerte a vos ¿Mm? muy conectada con lo que realmente estaba sucediendo ¿Mm? y en un espacio colectivo ver cómo quizás un poco de la incoherencia a veces, de lo que se cree que se está haciendo con lo que realmente estaba sucediendo, desde un lugar quizás muy infantil, muy arquetípico también, donde había muchos personajes que cumplían perfectos arquetipos, ¿Mm? con fuerzas que se conjuraban, pero también por sobre todo con energía, con una energía que se generaba en esos espacios. ¿Mm? En lo personal, creo que fue muy exitoso ¿Mm? y como equipo también. Fue como un Ujú. gran aprendizaje. Sí, porque Eh, acá hay un punto, es un gran desafío. Primero, o sea, si empezamos desde lo personal, la propuesta de dispensa de empezar a dejar de vernos como materia para empezar a entrar en ese lugar donde comienza la vibración que genera la realidad, eh, combinando, ¿no? Lo cuántico con lo Newton y mostrándonos todo a través de la física, a través de la medicina. Y él ahora en la semana esta decía, lo que me costó llegar a encontrar la forma de expresarles ese espacio en el que no hay nada, ¿no? ¿Cómo llegar sí, ahí? Porque de ahí surge todo. Cuando nosotros habitamos ya en el piso donde todo surgió, en general, total, ¿no? Pero desde ahí, poder llevar eso además a la velocidad de la acción colectiva, ¿no? claro, El empezar a aprender a explicar colectivamente cómo poder ir a esa brecha, que no es solo la personal, sino es realmente lo colectivo, que total, él lo llama, bueno, la bandada, ¿no? Empezar a hacer esa bandada de pájaros que se entiende rápidamente y que nadie lidera. Sin embargo, está todo bien. total. Entonces, ¿cómo fue para vos o qué podrías compartir si te permitís así como también con toda tu experiencia del armado de la psiquis desde la infancia hasta llegar a determinados comportamientos en la edad adulta? Sí.
¿cómo invitarías a otros? ¿Qué les dirías a otros que para vos podríamos descubrir tal cosa? ¿No? Porque solamente aquel que entra en el cuarto y descubre algo puede volver y decirle al otro, che, ahí hay algo que está divertido, que no teníamos visto, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí. Yo creo que en sí, uno de los ejercicios más lindos cuando sucedían ciertas cosas en ese espacio fue empezar a verlos como realmente niños aprendiendo de sí mismos, pero inclusive al ser adultos haciendo todo lo posible para que no se notara, ¿no? Eso también creo que fue la dificultad del proceso, porque inevitablemente se estaba develando una verdad muy profunda, que cuando no estaba a full la cabeza, se develaba en el espacio. Si ahora yo pudiera volver a hacerlo, creo que a mí me gustaría haber hecho como hacerlo más desde el lugar, ir por realmente por trabajar con las emociones, por trabajar con una meditación, con traer a la gente en sintonía. Creo que si lo volvería a hacer, me parece que uno de lo que sucedió en ese espacio fue que no entramos a traer una sintonía desde una estructura. Y en frío pareció que no se entendía, pero claro, ¿Mm? cuando ya estaban jugando, se dieron cuenta. Y creo que hoy por hoy pensaría como realmente creo que vos y yo lo hubiéramos ¿Mm? planteado, que quizás era desde Ujú, un trabajo un poquito más previo, ujú, como acondicionar el espacio también, ujú, para que ujú, pudiéramos jugar realmente, que era la invitación, porque la invitación fue un poco jugar mm, con un juego y con los Legos, o sea, imagínate que era jugar, era lúdico. mm, Eh, Creo que hubiera sido como, desde ese lugar, creo que lo hubiera hecho más Montessori, mm, mm. ¿sabes? Bueno, es que ahí está, entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos teniendo, ¿no? En esa transformación que tenemos que hacer todos para crear una nueva realidad, ¿no? Sí, Siempre digo, bueno, emociones, valores y vínculos para crear una nueva realidad. ¿Cuánto sí, camino personal hay que hacer y que nos vayamos sintiendo además seguros en ese juego? ¿Qué pasa? ¿Cómo encontramos nuevas realidades? ¿Cómo hacer esa transición, ¿no? Y cómo estas herramientas me parece que son de enorme ayuda entre los mapas intelectuales, sí, ¿no? Que nos permiten decir, bueno, ¿dónde me voy a quedar parado? Porque el ego tiene miedo, es natural, ¿no? Es que si te quedas donde seguís estando, vas a seguir siendo niño. Eso era sí, y lo después hacer una interesante de trabajar pataleta, juntas. ¿Eh? y después pataleta. Claro, Sí, cómo descubrir nuestro niño, cómo seguimos esto que dice tanto Elsa Farrús también, ¿no? sí, El niño interior, que parece que es algo que nos siguen hablando desde el punto de vista de la psicología, de la energía, de todas estas cosas que nos gustan, pero que después cuando vamos al ámbito de lo laboral, se recontrajuega. sí, total. Lo que pasa que igual, viste, ahí es donde entra un poco la razón por la cual yo por ahí después como que me alejé un poco de lo corporativo, y lo digo con mucho respeto y mucho amor, pero tuvo que ver con que a mí me pasa que sí, que hay un trabajo personal necesario para traer ciertos procesos a nivel colectivo. Ujú, Quizás no hay mucho tiempo cuando uno va a hacer una intervención en una compañía, ¿no es cierto? No está el tiempo. Quizás está claro el objetivo, pero quizás nos salteamos un par de pasos. Y claro, María Montessori hablaba de algo que sea como un scaffolding, ¿sí? La educación ella la enseñó como que empezaba de un punto, iba como nada, como ladrillito arriba de ladrillito, era como que esa era la manera de enseñar, que no podíamos saltearnos no sé cuántos pasos, y que mm, inclusive ese ladrillito, cada ladrillito tenía que tener todos los sentidos al servicio de ese proceso de aprendizaje. Entonces creo que si ponemos solamente la cabeza en un proyecto como este o un objetivo concreto, sin tener en cuenta que lo tenemos que pasar por un montón de lugares antes, a veces no es del todo
Mira, me parece fascinante esto que, o sea, estoy aprendiendo y estoy pensando al mismo tiempo con vos, porque por eso está la propuesta del club de lectura. La Mm, propuesta del club de lectura, tal. con las prácticas meditativas, con el registro del cuerpo, con el hilván hacia un Barrett, ¿no? Eh, o con un Lalouche, que ya es como el último eslabón de este recorrido, con un Ken Wilber, que también te va dando como estructura. Hay estructura y hay vivencia. Hay Hay estructura y hay estructura vivencia, y hay energía. y hay práctica. Para mí, ese es el Sí, recorrido que suavemente, perspectivas, le va acercando a aquellos que van viniendo para poder ir ganar. Me resuena mucho lo que me decís de esta señora Montessori diciendo, bueno, hay pasos que no se pueden evitar. no, inclusive son holísticos, son interconectados, o sea, Mm, nada, nosotros no estamos solos, somos parte de una comunidad, somos parte de un medio ambiente, no es mm, solamente yo, inclusive con mi aprendizaje kinestético, es yo y el grupo, soy yo dentro del sistema, bueno, es sistémico, por supuesto, soy yo en un medio ambiente. Yo, una de las cosas que, por ejemplo, lo que más a mí me cambió la vida desde que yo empecé a hacer el club de lectura, es la verdad. Pues yo siempre digo que yo empecé un proceso anterior, pero para mí el club de lectura fue el gran disparador de empezar a manifestar y a construir y a empezar a ver las cosas de una manera que se fueron haciendo como carne, ¿sabes? Pero fue una práctica mm, intelectual, del cuerpo, de la meditación, de la espiritualidad, inclusive después del grupo, ¿no es cierto? De la red que se construía. Y ahí es como que no pude salir para otro lado, porque lo que sí se comprobó en mi persona es que funcionaba. O sea, mm, mm, esta coherencia, si querés, este engranaje, inclusive mm. viniendo de la educación, lo entendí también con mi propia vida. ¿Sí? Y ahí es como que empezó a tener mucho sentido todo. Mm. Bueno, estas entrevistas que yo estoy haciendo, ¿no? Tienen que ver también con ir entendiendo hacia dónde vamos, porque me fui encontrando con gente como vos, que éramos Sí, pares todos, ¿no? Que íbamos encontrando algún sentido en la repetición y en el intercambio de todos estos distintos, yo diría, la realidad es tan diversa que está buenísimo ir reconociendo en cada uno de estos autores desde dónde nos van dando una respuesta para distintos ámbitos nuestros, ¿no? Y estoy encontrando gente con práctica donde digo, y se lanzan y nos desencontramos, ¿no? Nos soltamos las manos un rato y nos volvemos a encontrar, pero se va sí, viendo cada vez una calidad de compromiso, ¿no? Que Dispensa decía, hay un momento en el que vos vas a encontrarte con algo y vas a saber que es tuyo, pero no por ego, sino porque lo limaste todos los días, ¿no? Lo sí, forjaste todos los días. sí, sí. Y pensaba recién cuando decías eso, cuánto compartimos en un momento, nosotras compartíamos de todo, los Mm, libros, las notas, o sea, es eso. Es mm, como nutrirse de toda esa variedad, esa diversidad que recién dijiste, que nada, que hecha como, que toda mezcladita nos hace estar conectados de una manera diferente, inclusive soltándose de vez en cuando, como acabas de decir, porque también es cierto que uno también se nutre en la solitud para procesar lo aprendido, sí. también, inclusive cuestionarlo para volver a elegirlo. Vital. O Bueno, sea, sí, que eso es un poco lo que estamos cada vez forjando más entre nosotros, ¿no? Esto que estamos diciendo de vamos tras el mensaje, no tras los mensajeros, porque los mismos mensajeros van descubriendo y va mutando. Si nosotros no entendemos que estamos en un momento de la historia pero al mismo tiempo tenemos que valorar mucho los que fueron abriendo camino y que a veces te dejan cimientos fuera de serie, ¿no? Como puede ser un Ken Wilber, sí, que
no sé cuándo va a ser alguien que pase de moda, como alguna vez alguien me dijo, esto es un libro ya viejo. Yo, pero es como decir la Biblia está vieja, ¿no? No sé, o no sé, o el Bhagavad Gita, son como Tal eh, cual. Sí, esas son cosas cimientos. claro, que es conocimiento puro, ¿no? Eh, Sí, Re lindo, me gusta porque estamos entrando como en esta mezcla, ¿no? De qué es el club. El club lo estamos descubriendo entre todos, cuál es este club. Entonces, ya como para ir como cerrando, está por entrar sí. Carlos. Podríamos hacer una parte todos juntos. Uy, Está bueno. Si Carlos. entra Carlos, podemos empezar la entrevista juntos. Además por la trayectoria, ¿no? La que viene. Pero si vos entonces tuvieses que ir, tuviste la suerte además de entrar conmigo y descubrir juntas cómo ir llevando esta perspectiva, no en vano, ¿no? El espacio se llama perspectivas. Sí. Esta perspectiva que además traía conocimiento tuyo Mm, y que incorporamos juntas todo lo que era Lego, ¿no? O sea, juntas fuimos como hilvanando la sí, diversidad. sí. Si tuvieses como que darle un resumen, un explicárselo y un contármelo a mí, que sigo siendo observadora de los espacios que genero, ¿cómo lo definirías? Me acuerdo que, a ver, voy a empezar desordenadamente, porque a veces soy un poco así, pero cuando conocí la palabra perspectiva, me acuerdo que ya la palabra en sí me causó muchísimo. Y yo pensaba mucho, yo decía, bueno, si yo lo hiciera en inglés esto, ¿cómo lo podríamos traer acá, ¿no? ¿Te acordás cuando yo vivía en Inglaterra, ahora vivo en España? Pero yo decía perspectives. Y después decía, bueno, pero ¿no será más como paradigms? Entonces a mí ya el nombre me generaba curiosidad. Eso por empezar. Mm, Y nada, y perspectiva para mí es justamente eso, fue un espacio de fluidez, de cambios, de perspectivas, eh, de flexibilidad también, en algún lugar de ver cómo acomodaba ese conocimiento que iba yo adquiriendo en estas prácticas a mi propia vida. Y también creo que sembró la pasión de poder transmitírselo a otros. Y eso me lo transmitiste vos también. ujú, Yo creo que sos una gran pedagoga. ujú. Y de verdad, a mí me gustaba mucho porque siento que sos como que nada, desde la pedagogía mía, verte a vos, cuando hacíamos estos grupos, poder darle lugar a todos para hablar, poder encaminar un conocimiento tan difícil, la capacidad de resumirlo también. Eso es un arte, ¿no? Y cuando el club de lectura tenía estos grandes resúmenes de conocimientos tan complejos, pero que de repente, y la posibilidad de que vinieran otros también en esas conversaciones, para mí, de vuelta lo voy a decir, para mí fue un antes y un después porque yo empecé a manifestar una realidad diferente en compañía, tanto el club de lectura como el del grupo de meditación. Sí. Siempre te voy a decir, yo estoy viviendo en el lugar que yo dibujé estando en este club. ¿Es esta casa o es este lugar, es este espacio? Es Mm, esta vida que estoy llevando. Yo hice un mm, cambia. mm. El cambia, el cambia de él, de deja de ser tú, fue el gran, y sigo yendo todo el tiempo a esa meditación. Sí, es lo más. Vuelvo, yo vuelvo. Yo digo, cada vez que estoy desviándome del camino, vuelvo a deja de ser Mm, tú, porque es un sí. gran recordatorio Mm, que mismas acciones traen mismos resultados, repetición de patrones es más o menos lo mismo, ujú, y seguir atreviéndose a tener este cambio que también es otra perspectiva. Y sí, por eso un poco también lo que le pasa a este espacio, ¿no? sí. Am, Sí, que perspectivas para mí es como, justamente, habla es como el puntapié para el respeto, porque me llama claro, a la humildad de decir, bueno, es hoy, acá y desde acá, ¿no? sí. Y seguro que voy a cambiar. Y Y bienvenido qué que voy a cambiar, bueno, claro, claro, porque eso es evolucionar porque no y nos es casamos abrirme al con nadie. otro.
¿sabes? En parte esto que decíamos, es no casarse, ¿por qué? Y dejarlo crecer y fíjate cómo creció, cómo creció. Sí, sí, y como, bueno, hoy seguimos todos juntos, animándonos, entrando en una nueva etapa, ¿no? De ese WhatsApp que celebro que finalmente empieza como a contar testimonios de cada uno y de acompañarnos. Es interesantísimo ver cómo en una primera instancia está todo el manejo de las emociones más violentas, ¿no? Y captarnos en el enojo, captarnos en la resistencia y transmutar todo eso es lo que está como vigente ahí. Eh, y digo, qué bueno, porque no es un espacio donde solamente nos quedamos en la luz, sino que va y viene, de la luz No, a la sombra, de la luz a la sombra, y eso para mí es como central. Y algo que decías recién, ¿no? El gran desafío, a veces yo tengo gente que está ahí que es muy buena, o sea, tengo gente muy senior, esto de darle la palabra a todo el mundo, y muchas veces me dicen, pero ¿y cómo sé? ¿Cómo no te sentís incómoda? Hay gente que sabe muchísimo, y vos, y yo, es que esa es la nueva era. Si sí, uno no puede compartir, si estamos peleando con el otro, si no podemos entender que tenemos lugares diferentes y que nos podemos acompañar, y el nivel de respeto, ¿vale? Que yo percibo de cada uno que es muy grande, con mucho camino, el nivel de respeto innato que hay sí. entre todos, realmente yo lo Igual, celebro, es algo que construimos yo juntos, ¿no? sí, sí, creo que sos una gran, como la gran gestora de ese espacio de respeto igual. Mm. Yo creo que vos decís eso y yo, por ejemplo, cuando te conocí, yo dije, wow, cómo yo me animo a sentarme a hablarle a Daf como al mismo nivel, es súper grosa. Mm. Pero sin embargo, yo nunca sentí que, y eso es que lo que te sucede a vos cuando te dijeron recién lo que te dijeron, yo sentí que esto era un aprendizaje mutuo, de mucho respeto y de enriquecimiento. Entonces, eso ya quita la premisa de que en realidad hay unos que saben más que otros. En realidad sí, hay gente que sabe más de una cosa y otros más de otra, pero que en realidad podemos nutrirnos mutuamente. Por eso se abrazó la oscuridad, o por ahí se abraza la ignorancia a veces, Mm. o los impulsos que nos han pasado, impulsos que surgen en espacios como estos. Mm. No pasa nada, porque se Mm. vuelve al centro y Sí. quizás al propósito del espacio. Mm. Estamos todos trabajándonos, estamos todos Sí, haciendo esto, y que sin el otro muchas veces no logras la expansión, ¿no? totalmente. Que el vacío de uno, bueno, uno lo puede tomar egoicamente como no sé, o si en un espacio tan respetuoso, es, gracias a vos, expando mi ser. Porque a mí no se me ocurría esa pregunta. O el otro día estábamos reunidos meditando y nos reímos porque una de las participantes dice, ay, hoy venía en el colectivo y de repente se me sentó una persona con un olor imposible, imposible, imposible. Entonces toda la me dice, ¿y qué hiciste? Me empecé a decir, bendigo que soy capaz de respirar, bendigo mi olfato, ¿no? Y se me pasó. Entonces, qué genial, porque es como aprendemos Le dio la todos. vuelta total, Le dio la total. vuelta y lo trascendió y nos empezamos a reír todos y es en ese juntos que puedes crear algo como más Sí. grande, ¿no? Y, te- Nos y, pareció y hay, alucinante. y hay muchas historias de estas que vos tenés. Algún día te las podrías poner a escribir, ¿eh? El minuto previo a la explosión y de repente, güey. Sí, Ya. sí. Ese creo que es el secreto más bonito de conciencia. El acto de conciencia que por ahí trae el espacio, que es perspectivas y que es dispensados, es eso, ¿entendés? Es como empezar a decir, bueno, me pasó, pero enseguida como que lo pude redireccionar. Sí. O por ahí no tan enseguida, pero fui consciente. Entonces Mm. empezar desde ese lugar como de mucha compasión también a, a- 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 a absorber el aprendizaje, que no es de un día para el otro. No, tal cual. Imagínate todo lo que Y hicimos desde niños, ¿no?
Por eso, y a ¿Cómo veces nos das pasos para construimos? atrás, o sea, y a veces das pasos para atrás y es la verdad, y a veces, pero nunca vos volvés a estar desde el mismo lugar. Entonces es una espiral de conocimiento y de compromiso, como dijiste. Así que nada, Ahí es entró fácil. Carlos, vamos a saludarlo a Carlos. Me encanta esto de que se Dale, crucen en sala, está buenísimo. una convención. Va a quedar justo. Hola Hola, Carlos, Carlos. estás muteado, Carlos, para que te voy a pedir, te voy a... ¿Podés o te hago? A ver, te voy a pedir que es más fácil. No, A ver, cartelito, no. Audio, ya está, ahí va. ahí Ahora estás. sí, ahí Ahora estamos. Hola, sí, Carlos. lindo verla. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Justo decíamos con Vale, Vale está cerrando su entrevista, voy a empezar la tuya, pero como estamos hablando de Bueno, un club, está buenísimo justo cruzarnos, ¿no? Lo que buenísimo, refleja ¿qué te esto del parece? intercambio entre todos. Sí, Espectacular. Sí, sí. señora. Aparte con Carlos nos cruzamos en otros, nos cruzamos siempre en realidad, en diferentes Sí, lugares. bueno, naturalmente. Sí, Estamos sí, en lo mismo, sí, tratando de encontrarnos, no vos y yo, sí, sino con nosotros mismos. total. Justamente de Total. eso hablábamos, total. Y Bueno, no nos Vale, conocemos, o ¿querés sea, eso un... también es No, no. importante, pues estoy muy lejos. Eso también, o sea, hay unas cercanías o conocimientos de algunos de nosotros, nada, Andrés, o nada, la mismísima Silvina, un montón de Sí, sí. personas, Sol, que yo no conozco personalmente, y sin embargo tenemos como cierta, nada, la confianza que nos da el espacio compartido, y sobre todo Lógicamente. con la forma en que nos relacionamos. Así que nada, es muy bonito, porque nada, yo a Carlos no lo conozco. O sea, Bueno, ahora Total. me conoces. no, pero sí que te conozco, pero digo, no te conozco en persona, siempre digo lo mismo. Bueno, Pero bueno, la magia de la internet, lo cual es fantástico. sí, sí. ¿Estás Bueno. viniendo en algún momento para Buenos Aires? No, este año no voy a ir. Ok, ok. Te No, tenemos que ir a creo visitar que, nosotros a vos. no, creo que para febrero sí voy a ir, pero ahora en diciembre se me vino muy de golpe y no sé, por ahora no. Buenísimo. Pero ¿Dónde voy a estás ir. vos? Curiosidad, Yo no ahora, sé. yo ahora estoy en Madrid, estuve en En Londres Madrid. y hace 2 meses me Bueno, te voy a ir mudé. a visitar. Acá. El año que Ay, viene sí, voy. por favor. Es todo Sí, voy. bonito, es Casi verdad. seguro que, sí, conozco bien. Casi Es seguro que todo- voy. Estoy Yo estoy programando un viviendo viaje. estoy viviendo en el Escorial, Carlos, que es en las Ajá. afueras, es en las Sí, sí, sierras. sí, yo sé. Sí. Es precioso. Bueno, precioso, claro que sí. Bueno, Sí. fantástico. Vale, Ojalá ¿querés pueda. dejarnos algún mensaje final? No, me surge simplemente darle las gracias por haberme siempre dado el espacio y el respeto, sobre todo veníamos hablando de eso. Somos todas personas que venimos de lugares diferentes. No, yo en lo personal fui también, también metamorfiándome, o sea, y siempre creo que fui muy aceptada, muy respetada, muy querida y sobre todo entendiendo que somos parte de un todo que después como que nos da sentido porque estamos acá. Entonces todo es por algo, todo es perfecto. Así que nada, eso. Muchas gracias. Un placer. Suerte. Estén Gracias, Que estés bien. muy Vale. bien. Nos Pásenla estamos lindo. viendo.